Los adjetivos calificativos son muy importantes ya que podemos describir algún sustantivo de dos maneras diferentes. Por ejemplo, podemos decir que algo está podrido o que está muy podrido, algo que es delgado o que es muy delgado, algo que es grueso y algo que es muy grueso. Para ello, pongamos atención en lo siguiente. De manera normal, podrido diríamos palak, palak. Dulce, tzopek, tzopek. Deshilado, pahpach, pahpach. Y liso, alash, alash. Ahora bien, si queremos decir que la fruta está muy podrida, a palak solamente le adicionamos el postfijo tik. A tzopek igual el postfijo tik para tener, en el caso de palak, palaktik, tzopek, tzopektik, pahpach, pahpachtik, alash, alashtik. Pero si nos damos cuenta, estos adjetivos tienen la siguiente terminación, que es vocal más consonante. Entonces, teniendo este tipo de palabras con esa estructura, lo único que se les adiciona es el postfijo tik, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora bien, para los calificativos con terminación wak, como chicahuac, que es fuerte, chopahuac, que es limpio, canáhuac, que es delgado, tiláhuac, que es grueso, solamente le adicionamos el postfijo tik y le quitamos la terminación wak para tener en estos casos chicactic, chopactic, canactic, tilactic, para decir que es muy fuerte, que está muy limpio, que es muy delgado y que está muy grueso. Ahora bien, también pueden surgir adjetivos calificativos de algunos sustantivos, como por ejemplo shal, que es arena, at, que es agua, til, que es negro o tizne, tenesh, que es cal. Con estos sustantivos no hay ningún problema, ya que solo les adicionamos al final el postfijo tik para tener shaltik, atik, tiltik, teneshtik. Shaltik, algo que es arenoso, atik, algo que es aguado, tiltik, algo que es negro o negruzco, teneshtik, algo que es gris o que tiene el tono de la cal. Ahora bien, es importante entender estas tres reglas, ya que forman la parte básica y elemental para el análisis del siguiente video.